Hola, hola mis compañeros del metal. Continuando con las herramientas para las máquinas CNC, específicamente para los centros o para la fresadora. En esta oportunidad vamos a hablar de las eh, condiciones de corte, los avances y todos los datos necesarios para programar. Pero primero quería empezar con las herramientas que para este curso voy a emplear, ¿no? Eh, el magazine es de 24 herramientas, que también los hay de 36, y es variado, ¿no? Pero en este caso especial es el de 24 estaciones. En la primera tenemos una fresa de planear, ya que ocupa 75 milímetros, ¿no? O 80. Luego en la segunda tenemos una fresa de alto avance de 22, de 32 y de 63. Con estas tres de alto avance vamos a trabajar. La fresa para los acabados, la fresa de 10 milímetros, esta fresa es sólida, de 10 milímetros, de 12 y una de 19 que también nos puede ayudar a desbastar o a los semis acabados. Las fresas de tipo espiga, tenemos una de 19 y una de 22, o sea, la que llevan con inserto de APKT. Una fresa por si acaso, una fresa esférica de 19 milímetros. Y luego vamos a trabajar con la broca de centro y brocas HSS de 975 para luego pasar el escariador de 10 milímetros, broca de 10.5 para macho de M12, broca de 11 para que pase el perno libre, perdón, acá hay un error, ¿no? Si el perno es de 12, es M12, entonces la broca tenía que haber sido de 13. Vamos a corregir esto. Y si vamos a pasar broca de 10,5, pues tenemos macho de M12 por 1.75, ¿no? Luego un macho de M30 para la espiga, para sujetar la espiga por paso 2. En broca staff, para ayudarnos, ¿ya? Nos vamos a necesitar en este caso un broca staff de 28, de 32, de 40 y de 50. Luego utilizaremos dos avellanadores, un cónico el diámetro es 15, pero el diámetro ficticio que vamos a utilizar es de 6. Avellanador cónico también más grande, de diámetro 31, pero vamos a utilizar la parte del diámetro de 10. Vamos a utilizar un avellanado recto de 19 milímetros para este perno M12. Y por último el escariador de 10. Con eso tenemos el magazine lleno, pero ustedes pueden variarlo, depende de lo que más se utilice, ¿no? Las brocas, los que más utilizamos obviamente son la fresa planear obligatoria, tienes que tener obligatoria. Tu fresa de alto avance, la de 63 y 32, obligatorio, ¿no? El de 22, bueno. Tu fresa para acabado, la de 10, obligado. Y luego la broca centro también siempre se utiliza. El avellanador también siempre se utiliza.
y lo demás es un poco ya opcional, ¿no? Dependiendo de si es que vamos a utilizar las TAF o no. Yo lo estoy poniendo porque para hacer el proyecto de la matriz completa, que es el curso, voy a utilizar estas herramientas, todas las que tengo aquí, por eso tengo el magazine lleno. Bien, ahora sí pasamos a lo que necesitamos. Los datos a obtener para poder programar, primero tenemos que tener en cuenta, ¿no? Anteriormente les hablaba de la calidad del inserto, ¿no? En este caso, para la mayoría de las placas, salvo para la placa matriz, son del P20 al P30. Entonces para eso tenemos todas estas calidades, ¿no? que le va a hacer. Luego cada inserto también tiene te muestra su calidad, la que mejor se acondiciona para hacer lo que quieres. Para la salida de la viruta, que tenemos desbaste, semiacabado y acabado, ¿no? Es decir, de los insertos, ¿eh? En el desbaste tenemos PR, GR, ZR y DR, ¿no? Esto empezando por los desbastes más fuertes, ¿no? En el semiacabado tenemos el PM hasta el DM, ¿no? Y en el acabado del PF al DF. Siempre dándose cuenta, ¿no? Que estos terminan en R, o sea que la última letra te indica al trabajo que va a hacer, ¿no? Si es de desbaste es R, si es M para semiacabado y si es F para finish, ¿no? Para la última fase, para dejarlo mejor acabado superficial. En la tabla viene todo esto que le voy a dar, ¿no? Viene en la tabla. La velocidad de corte también viene en la tabla, expresado en metros sobre minutos. Lo que tenemos que hallar nosotros es la RPM. Todas nuestras herramientas las vamos a programar, porque la máquina ya viene por defecto para programar por RPM, no con velocidad de corte. Entonces, en el torno sí trabaja con velocidad de corte, pero aquí en la fresadora lo normal es trabajar con RPM. Entonces, para hallar la RPM necesitamos saber la velocidad de corte que ya viene en la tabla. Eso lo multiplicamos por 1000 y luego dividimos el diámetro de la herramienta que hayamos elegido y lo multiplicamos por pi, ¿no? Entonces, ahora, en la tabla, depende de cada marca, ojo, cada fabricante tiene su propia tabla. Para esta marca ZCC utilizamos el avance por diente, bien expresado el avance por diente, en milímetros. Ya, aquí explicamos, miren, hay dos tipos de avance que damos, que programamos la máquina. Por defecto la máquina te viene con esto, ¿no? Con milímetros sobre minutos, o sea, el avance de la mesa, ¿eh? Una cosa es el avance por diente, que es el que te viene indicado en la tabla, pero a nosotros no nos interesa eso. Para programar necesitamos el avance de la mesa, y para programar el avance de la mesa tenemos milímetros sobre minuto o milímetros por vuelta. Así es que aquí, por ejemplo, tengo el avance de la mesa. Puede ir expresado, ya les digo, en milímetros por vuelta o milímetros por minuto. Es decir, el FZ sería el dato que nos dan, ¿no? Que es la distancia por un diente, ¿no? Pero si por ejemplo esta herramienta tiene 6 dientes, entonces para que saques el avance por vuelta tendrás que multiplicarlo por los 6 dientes. Entonces el valor que te dan aquí lo multiplicas por los 6 dientes y ese es el avance de la mesa por cada vuelta, ¿eh? Así es que hay que tener en cuenta esto. Pero nosotros no programamos con esto, ¿eh? Nosotros programamos, nos interesa saber el avance por diente y luego para hallar nuestro avance de la mesa necesitamos las RPM, ¿ya?
la RPM que anteriormente ya la has hallado, por el avance por diente y por el número de, de dientes que va a haber, ¿ya? Entonces ahí tenemos el avance y eso se lo ingresamos en la máquina y ese va a ser nuestro avance. Luego el ancho de corte normalmente va entre el 60 y el 75% del diámetro de la herramienta. Obviamente si vas a hacer ranura o vas a hacer un pocket, pues utilizas el 100% de la herramienta, ¿no? Pero mayormente es para cuando se planea, ¿no? Y luego el otro dato que es importante es la profundidad de corte, pero en la profundidad de corte ya es más complicado, ¿no? Porque ahí te exige la potencia del motor de la máquina, si es que tú mismo quieres hallarlo, ¿no? Pero es mejor trabajarlo con la tabla que te da los valores aproximados, ¿no? Ya lo vamos a ver más adelante, también algunas estrategias de cómo hacer un cálculo para hallar este tipo de profundidad de corte. Avanzamos entonces. Bien, para el caso de la herramienta para planear, estamos cogiendo este ejemplo, ¿no? de la herramienta que teníamos que era el estándar anterior. Por ejemplo, buscas en la tabla y encuentras esta herramienta, ¿no? Y además aparte te dice que es de 45 grados. Entonces esta herramienta, ¿qué te dice? Que el diámetro efectivo, aunque la herramienta sea de 100, el diámetro efectivo es 80, o sea, entre filo y filo de la herramienta es 80, ¿no? Este de acá significa el diámetro 27 es del agujero para el soporte, ¿ya? Trabaja con insertos de 12 milímetros de longitud y que lleva 6 espacios para colocar 6 insertos, ¿no? Es ya el inserto en sí, es el set 12, porque ya les decía, aquí pide 12, ¿no? 12 milímetros, y DR, el T3 es la llavecita que es para el amarre de los pernitos, ¿no? El DR significa el rompeviruta, ¿no? En este caso nuestro rompeviruta es R de desbaste, ¿no? Pero claro, en inglés rolling, ¿no? Entonces así es que la R es desbaste. Entonces como vamos a trabajar con este tipo de acero que es menor que 180, o sea, un acero bastante blando, solo para el ejemplo, ¿eh? Luego ya trabajaremos, ¿no? Por ejemplo, la placa matriz estará por este lado, tal vez la sufridera estará por acá, pero la mayoría de las demás placas van a estar por aquí, no necesita, salvo que sea un poco más especial, y entonces trabajaría con este rango. Pero vamos a trabajar con que es para manera de ejemplo, ¿eh? Siguiendo mis pautas, entonces ustedes pueden trabajar con las otras en el momento que crean conveniente. Pues acero menor que 180 HB, ¿no? Para este caso vamos a utilizar de las calidades que encontramos acá, la YBC 301, que es bastante comercial, y con su velocidad de corte, ¿no? 220. Vamos a trabajar con la mínima, solo para los ejemplos, ¿sabes? Porque miren, la mínima es 220 y la máxima 350, la media sería 270, ¿no? Entonces, dependiendo, ya les decía yo que dependiendo de la profundidad de corte que querramos hacer, podemos tirarnos del centro más hacia abajo, y si vas a dar acabado, del centro hacia arriba, ¿no? En ningún caso casi se llega al mayor, ¿eh? A ver, ¿cuál es la recomendación de la misma tabla, no? Que si dice 270 es el óptimo, siempre se debe trabajar con un 10% menos del óptimo, ¿ya? ¿Por qué? Por una sencilla razón. Estas tablas y estos valores
se han hallado en base a muchos cálculos, pero siempre en condiciones óptimas de trabajo. Y condiciones óptimas de trabajo en nuestro taller no lo vamos a encontrar, ¿no? Porque estás hablando de máquinas robustas, máquinas nuevas, portas herramientas que están nuevos. Y claro, nosotros ya tenemos porta herramientas desgastados, máquinas viejas. Entonces no siempre trabajas con esta óptima, sino un 10% menos, ¿no? Que sería lo más comprensible. Bien, dicho esto, cogemos la velocidad de corte, que es la mínima 220. Hacemos el cálculo, como vimos en la fórmula anterior. Tenemos velocidad de corte multiplicado por 1000 y dividido entre el diámetro de la herramienta, que en este caso es 80 por pi, ¿no? Que 3.1416, pues si redondeas a 3 y te queda aproximadamente 900 revoluciones por minuto. También redondeada, ¿no? Está redondeada la RPM. Normalmente te la redondeas al inferior próximo, ¿no? Luego el avance por diente es el que nos viene aquí, ¿no? F en milímetros por diente, dice, ¿no? Por fila. Si es desbaste, como en este caso, trabajamos con el 0.2, también con el mínimo avance, ¿no? Entonces con esto hallamos el avance de la mesa, ¿no? Que miramos anteriormente que el avance de la mesa era la CRPM multiplicada por el avance por diente, y esto se multiplicaba por el número de dientes. En este caso hablamos de 6, ¿no? 6 dientes. Entonces, haciendo este cálculo nos saldría unas 1000 milímetros sobre minuto, ¿no? De avance. Y para este tipo de pastillas, de herramientas, se recomienda la mitad de la longitud de la herramienta, ¿no? Decíamos que la herramienta lleva 12, entonces podrías utilizar como máximo a profundidad de corte 6 milímetros, sin ningún problema. Pero en este caso nosotros, dependiendo de nuestra necesidad, ¿no? Puede ser 1 milímetro, 2 milímetros, dependiendo de cuánto tenga de demasía nuestra placa para planear, ¿eh? Entonces eso es con respecto a la herramienta de planear, la más común. Bien, ahora la herramienta para planear, la nueva que estamos mirando, la nueva no es, porque ya se está convirtiendo en el nuevo estándar, si podemos decirlo. Igual, ¿no? Es una herramienta de 80, hemos buscado la más robusta, porque hay de 25, entonces el porta sería un eje de 25, pero más débil, ¿no? Si vamos a hacer grandes esfuerzos, pues mejor 27. Igual lleva 6 dientes y está a 45 grados, ¿no? Acá está la placa, en este caso no tienen tanta variedad como la otra, así es que trabajamos con APM, ¿no? Y en este caso elegimos la YBC 302. El radio es 8, acero igual que el anterior, y si nos damos cuenta nos da los mismos valores, ¿no? Entonces 220, si hacemos el cálculo no va a salir igual que el anterior, porque inclusive el avance también es el mismo, ¿no? 0.2 de avance y ya. Igual, ¿no? La profundidad de corte es la mitad de la longitud del lado del diente. En este caso, esta era la pastilla, la de 0.8, entonces máximo podríamos darle 4 milímetros de profundidad de corte. O sea que en esto lo que ganas no es que vaya a ir más rápido ni nada, no. Lo que ganas es porque cada filo o cada pastilla te dura 4 veces más que la anterior. En el caso de
de la que tiene 8, también te da los mismos valores. ¿Ya? Te dan los mismos valores, con lo cual te sale igual. ¿Ya? Igual hemos escogido una herramienta de 80 para planear con el agujero de 27. Este le decía que sí que tiene más más longitud, ¿no? Porque, por ejemplo, en este caso, con respecto a la anterior, la pastilla es de 12 milímetros y si sacas la mitad, pues entonces tiene 6 milímetros de profundidad, que son 2 milímetros más que la anterior. Así es que por ahí ganas bastante. Bien, las herramientas para escuadrar, como en este caso la APKT, ¿no? Trabaja con una herramienta EMP, el primer modelo, ¿no? El eje del diámetro es 16, el diámetro de trabajo, y el diámetro de la espiga también es 16. El inserto es de 11 milímetros de largo y lleva 2. Obviamente está a 90 grados y como lo queremos para desbaste, pues lleva 8 décimas de radio, ¿no? La punta de la APKT. El grado que están utilizando en este caso es APM. Estos son grados nuevos también, o rompevirutas nuevos, igual que el grado es nuevo también, ¿no? YB 9320, interesante. Pero te trae no varían mucho los avances, ¿no? Por ejemplo aquí, ¿no? Te trae como mínimo 200. El avance en APM 02 igual. Y para este caso, ojo, mire, si es que hay que, a ver, este tipo de herramientas hace bastante variedad de trabajos. Entonces aquí están poniendo un ejemplo, ¿no? ¿Cuánto sería la profundidad, ¿no? del material, ¿no? Decíamos que es más o menos la mitad de de la longitud, ¿no? Entonces, si la longitud de 12 máximo podríamos poner 6 milímetros. ¿Y cuánto sería el ancho, ¿no? de penetración de nuestra herramienta? También indica igual, ¿no? La mitad del diámetro. O sea, si el diámetro es 16, 8 milímetros. Pero es decir, cuando vamos a trabajar así, a escuadrar, ¿no? Por el canto, por los extremos. ¿Ya? Entonces es proporcional, ¿no? Siempre la mitad de la longitud de la pastilla o del inserto y la mitad del diámetro de la herramienta, ¿ya? Para trabajar con estos parámetros, ¿ves? Siempre pensando en estos parámetros, ¿no? La herramienta que decíamos que es multi inserto, obviamente tiene un poco más de avance, porque ya no estás hablando de dos insertos, sino que hablas de, no es que sea dos insertos, sino de dos filos de corte, sino que aquí estás trabajando ya con 4, ¿no? 1, 2, 3, 4. Entonces se duplica con respecto al anterior. Bien. Y hacemos las mismas operaciones para allá, ¿no? En este caso, como tiene 4 ranuras y 4 4 pastillas, entonces era 4 por 4 es 16. En total entran 16 insertos, ¿eh?
para hallar una altura de 39 milímetros. O sea que si haces tu placa de 30 milímetros de una sola pasada, le das las medidas externas. Y eso, valgan verdades, ayuda mucho, pero mucho, mucho, mucho. Es un ahorro de tiempo importantísimo. En el anterior video decía que no había encontrado, ¿no? En la tabla, pero como fui a la Bienal, a la feria de máquinas y herramientas, me dieron unos materiales y de ahí pude escanear y encontrar esta herramienta que le decía, ¿no? Esta de aquí es un inserto triangular con 3 lados, pero al tener 2 caras tiene 6 filos de corte, ¿ya? O sea, 6 vidas tiene cada pastilla, y trabaja igual que en el anterior, igual que la APKT anterior que hemos visto, de espiga, o en este caso como esta roseta, ¿no? Que entonces una pastilla que tenga 6 vidas pues es más importante, ¿no? Y ya les digo, las condiciones de corte son iguales, ¿eh? No varía porque las calidades como son iguales, no varía. Lo que varía es que la pastilla en sí tiene más vida, ¿no? A ver, en cuanto a estas herramientas para escuadrar, hay que tener en cuenta justamente esto es lo importante de todo, ¿no? Lo que te ayuda mucho con estas herramientas. Por ejemplo, el ancho, siempre piden, ¿no? Un ancho de trabajo y una profundidad. Entonces dicen, ¿no? Por ejemplo, el ancho, en este caso si es un canal, obviamente tiene que ser igual al diámetro, ¿no? Como mínimo igual al diámetro. Y en cambio en la profundidad de corte es la mitad del diámetro, ¿ya? Como máximo la mitad del diámetro, ¿ya? Aunque normalmente, para no forzar a mucho, siempre le damos las pasadas pues, de 2 milímetros, 1 milímetro, ¿no? De pasada. En este caso, por ejemplo, si es que lo que vas a hacer es trabajar por los cantos, decimos igual que el anterior, ¿no? La profundidad y la longitud de la pastilla, ¿ya? Pero en decir en las normales, ¿no? Pero en esta de acá, en esta multi, no. Cualquiera de las multi, su corresponde a la longitud total, corresponde a la longitud total, por si acaso. Ya, la profundidad para cantear es la longitud total, ¿no? Y en el caso del ancho, el ancho sí no debe ser nunca mayor a la mitad del diámetro, ¿eh? Entonces ese es importante, que es difícil que haya también tanto corte, porque tú no le das a las placas, le das 5 milímetros por lado para escuadrar como mucho, ¿no? Y no le vas a dar tanto tampoco, para que vas a comprar tan grande el material para estar devastando demasiado. En este caso, cuando son más exigentes en cuanto a la longitud, a las profundidades, entonces el ancho también es menor, ¿no? Así es que el ancho es si el ancho de aquí tiene el 10% del diámetro, entonces la longitud aquí manda la longitud máximo, ¿no? Porque aquí mandaba como máximo de longitud del diámetro, ¿no? Entonces si en este caso, por ejemplo, la altura es 43,
y el diámetro de la herramienta era 50, mandaba la mitad de 50 a 25 nomás como profundidad, ¿no? Pero si es pequeñito nomás, si el 10% que estás comiendo aquí, o sea, de 50, 5 milímetros comes justo aquí, entonces puedes utilizar la longitud total, ¿no? Entonces eso hay que tener en cuenta, o sea, jugar siempre con estos valores, ¿no? Hay que tener un poco de criterio técnico, ¿no? Si voy a devastar un montón y quiero utilizar la longitud total, pues entonces en este caso de repente lo harás en dos pasadas, ¿no? La longitud total y o sea, la profundidad total, que sería la longitud de esta herramienta. O en todo caso, ¿no? Si aunque tengas una de 43, pero el espesor total de tu material, de tu plancha, es o de tu placa que vas a trabajar es de 30 milímetros, pues de una sola pasada le da la longitud total, ¿no? 30 milímetros. Pero el ancho no puede ser mayor a 5 milímetros. Si va a ser mayor a 5 milímetros y digamos que es 7 o 8, entonces lo hacen dos pasadas, ¿no? Mitad, mitad y ya está. Que es mucho más rápido que si estuvieras con la otra APKT y dándole de milímetro en milímetro. Imagínate, para 30 milímetros son 30 pasadas. Es muy difícil, muy lento va. Y con estas herramientas, pues imagínate. Ahora también llevan 16. En este caso, por ejemplo, es de 3, 4 por 3, 12, son 12 insertos. Tampoco son muchos insertos. Porque si por una herramienta de este diámetro pones 4 por lo menos. Ahora esto es 3 veces más, ¿no? Pero ganas mucho ganas en ahorro de tiempo. Aquí vienen las de alto avance, ¿no? A ver, por ejemplo, la herramienta XMR01, ¿no? La básica, diámetro 20, por ejemplo, la espiga también es 20 y en este caso el tamaño de la herramienta o del inserto es 6 milímetros en la longitud y lleva dos insertos, ¿no? PM es de medio desbaste, igual, ¿no? Si nos fijamos, 150 como avance, ¿no? Para este diámetro 20 darían 2500 revoluciones. El avance por diente es de 0,8 y tendremos un avance de 4000, ¿ya? Imagínense esta herramienta trabajando un avance de 4000 cuando la anterior, las APKT trabajaban a 1000, ¿no? Iba a un avance de 1000, esta es 4000, 4 veces más rápido, es importante. Su debilidad es la profundidad de corte, no puede darle más de 6, 7 creo le dábamos nosotros, pero porque manda hasta 0.8, dependiendo del tamaño de la pastilla, cuidado. Mandaba 0.8, ¿no? Y también hasta 1.2, pero hasta 1.4, pero no 1.2. Pero en este caso porque la pastilla era más grande, hay que tener cuidado en eso. Este alto avance, por ejemplo, es ya la de 32, ¿no? Miren, la anterior era 4000, Esta de 32 disminuye sus RPM considerablemente, 1000 revoluciones menos, y avanza ya a 4500, 4500 de avance, ¿no? 4500 milímetros sobre minutos. Y avanza también su profundidad de corte, ¿no? A 8 décimas.
En este aquí, el de 63, miren, vamos a ver, aquí está 63 milímetros. La pastilla ya creció, ya, la pastilla de 9 milímetros, y lleva, en este caso lleva 6 insertos. Así es que vamos a ver qué nos dice. Las revoluciones, mira, bajan a 900, mucho menos, y llega a subir el avance a 5940, ¿no? Casi 6000 de avance. Entonces se nota mucho la diferencia, ¿no? Y como profundidad de corte le puedes dar 1 milímetro sin problema, ¿no? Bueno, compañeros de metal, hasta aquí esta parte referente a cómo hallar cómo utilizar la tabla más que todo, ¿no? Porque para hallar los datos de corte es bastante fácil, solamente aplica la fórmula y ya está, tampoco es nada del otro mundo. Con esto ya podemos programar sin ningún problema. Si hubiera alguna duda, lo que ustedes crean conveniente, preguntar, estamos llanos a responderle en su canal Taller del CNC. Y lo siguiente que viene sí ya es definitivamente eh, full programación ya. Así que nos estamos viendo en el siguiente video. Programación, no se olviden de fresadora con control Fanuc y a pie de máquina.